Vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre. Buenos días, Héctor. Buenos días, Jechucha. Buenos días, Jesús, Hola, Ernesto, ¿qué tal? Violeta, y a todas y todos los que nos hacen el favor de vernos y aguantarnos aquí, ¿no? Hoy estaba yo oyendo, perdón, lo de Fernando, y híjole, me quedó, creo que una sensación así muy, muy agridulce, ¿no? Por una parte, qué bueno sus reflexiones, pero por otra, pues mira, no sé, yo creo que a Fernando, bueno, primero recomiendo el programa de lunes que hicimos el pasado lunes de Juliana Machado de por qué le dieron este premio, este supuesto premio. Y la otra, fíjate, en el contexto de aquí de México, leí varias columnas aquí de periódicos, por supuesto, de derecha, y la crítica no fue hacia Corina Machado, sino fue a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber dicho que sin comentarios. Bueno, se la estuvieron comiendo porque sin comentarios, ¿cómo era posible que si una mujer latinoamericana de tantos años de lucha, que no sé qué, y la presidenta pues ahora dice sin comentarios, ¿no? Entonces por ahí le estaban agarrando y creo que es increíble, increíble la falta de óptica, la falta de visión o los intereses que los mueven en este tipo de cosas para ver justamente la trayectoria que tiene durante muchos años, por lo menos desde el año 2000, en donde, bueno, sobre todo 2002, cuando fue el golpe de Estado que le hicieron a Hugo Chávez, y cómo desde ahí pues apoyó las intervenciones de Estados Unidos, los golpes de Estado, en fin, no es una cosa reciente y a mí me parece que el timing tendríamos que verlo por ahí, porque justo viene toda la intervención de Estados Unidos, los buques de guerra, los helicópteros y las recientes declaraciones de Donald Trump para hacer una intervención terrestre. Imaginémonos todo lo que significa esto de intervención terrestre, ahora pues con el sustrato, digamos, de que pues ya ahí está el Premio Nobel de la Paz, entonces pues hay que apoyarla, hay que defenderla y hay que derrocar al tirano que inunda el fentanilo ahí en Estados Unidos cuando pues no ve que, por ejemplo, otros países de América Latina es de donde pues, se produce y se distribuye, no voy a decir nombres para pues, no avivar la leña al fuego, pero Venezuela muy poco pinta en este espectro y que eminentemente pues esto es un gran pretexto pues para quedarse con el petróleo y con las riquezas de Venezuela, que por cierto son muchísimas. Muchísimas gracias, querido Héctor. Muy, muy buenos días, Héctor y querida Jesusa. Muy buenos días también. Gusto en verte ahora por acá. Te vimos acá en la Ciudad de México y nos dio muchísimo gusto verte. Y ya nos promete, Ernesto, nos promete que en 2 semanas estará acá y entonces estaremos haciendo fiesta ahí con ella. Estamos muy, muy, muy felices. Bueno, Jesusa y Héctor y Ernesto, tenemos una serie de temas y ya ahorita nuestro querido Héctor entró a uno. Entonces, si están de acuerdo, seguimos con este tema de la CIA y Venezuela y después pasamos a otro de los 200 temas que tenemos preparados para ustedes este día de Va a hoy. ser un maratón. Sí, es un maratón. Estaría muy bien un día hacer un maratón así de temas y con todos los colaboradores y colaboradoras del Sí, Rompeviento. pues sí. Sería muy, muy interesante. Esa es una muy buena idea, querido Héctor. Jesús, pues esto que escuchamos el día miércoles y que impactó mucho también pues a muchas y muchos de nosotros de que Trump confirmaba que había autorizado a la CIA a realizar estas operaciones encubiertas ya directamente en Venezuela y pues la respuesta también de Maduro, ¿no? De decir que en la historia pues esto era un secreto de Estado y que ahora él abiertamente pues está haciendo alusión de que ya están estas operaciones encubiertas en Venezuela y lo que decía Donald Trump pues para atacar a estos cárteles de la droga en este país sudamericano. ¿Qué decir sobre esto, querida? Bueno, muy buenos días. Un abrazo hasta allá, Héctor. Andas aquí muy cerca de Baja California, ¿verdad? Por lo que escuché. Ah, Abrazo
Ernesto y a Violeta. Bueno, a ver, nada que no sepamos de cómo la CIA ha intervenido en los golpes de Estado de Sudamérica, ¿no? Eso ha sido una constante, aunque nunca lo habían reconocido efectivamente de manera abierta, siempre negaban una gran participación. El descaro de ahora de Donald Trump tiene que ver con su nivel de locura, justamente, con su nivel de una persona enferma de poder, una persona que cree que ella es la que tiene la capacidad para dirigir al mundo y imponer guerras, acabar presuntamente con guerras, acabar con gobiernos, nos guste o no nos guste el proceso que realizó Venezuela, es su proceso, su población es la que tiene que decidir hasta dónde, en el caso de un proceso electoral. No estoy hablando de violaciones a los derechos humanos, que es cuando otro gobierno ya debe de alzar la mano, alzar la voz y denunciar lo que está ocurriendo. Pero cuando se trata de procesos electorales, ningún otro país tiene derecho a intervenir, es la propia población, y así ocurrió en Venezuela. Pero además, Venezuela tiene otros antecedentes que bien lo dijo Buenabad hace rato, lo hemos comentado aquí, Héctor, Violeta, todos lo hemos comentado, de cómo ha venido la escalada en contra de Venezuela. No es nuevo, tiene muchos años, antes de Donald Trump, incluso ahorita mismo mencionaba Héctor Sánchez el intento de golpe de Estado que hubo en su momento contra Chávez, ¿no? Entonces, bueno, es una historia, Venezuela, es una historia que hoy pretende poner punto final Donald Trump. Durante años Estados Unidos ha querido apropiarse de ese petróleo. Ya vimos también lo del oro, muy cerca en Perú, que nos reveló Héctor Sánchez la vez pasada. Entonces se quiere apropiar de todo y es un descaro lo que está cometiendo Donald Trump. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto? Que lo único que queda, creo yo, es así como en Palestina, cuando se movilizó la población civil en embarcaciones que aunque no lograron llegar con los bienes, lograron mover el foco de la población del mundo hacia Palestina y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que ya ahora sí se volviera como más sensible a algunos gobiernos, ¿no? Eso lo logró la flotilla. Bueno, también la población puede lograr que se mueva este foco ahora hacia Venezuela. El día que estuvimos ahí en el Zócalo, Violeta, que ustedes estuvieron participando, y déjenme decirles que sí me conmovió la, la, el recibimiento de la población, de la gente que estaba en el Zócalo hacia ustedes, los abrazos hacia Ernesto, muy, muy reales todos, y me encantó, me encantó. Bueno, pues esa misma gente es la que puede hacer que ahora Venezuela sea el foco. Ese día se acercó una muchachita ahí conmigo que me entregó, por cierto, una carta, que luego la comentaremos, eh, sobre cómo la universidad se estaba movilizando en el caso de Palestina, de cómo estaban los grupos estudiantiles haciendo una especie de círculos de discusión de qué era lo que podían hacer. Y creo que en este caso también va a tener que hacerse eso, porque si no, imparable. Ahora, ya ni siquiera meternos en todas las atrocidades que ha cometido Donald Trump, como declarar a los grupos criminales terroristas, lo que le da un pretexto para poder intervenir, los abusos que ha cometido, las violaciones a derechos humanos efectivamente por parte de Donald Trump con los ataques a estas embarcaciones que han sido embarcaciones pequeñas, y no importa que sean o no narcotraficantes, ¿eh? Eso no es el punto de discusión con estos ataques, sino lo que él está tratando de provocar, que es que Venezuela también llegue a un límite y le declare también la guerra y diga, bueno, vamos a empezar a atacar sin ni siquiera pensar, Donald Trump, detenerse a pensar todos los apoyos que puede tener Venezuela por parte de otras naciones.
Habrá que ver en la próxima reunión en Hungría que va a haber entre Putin y Donald Trump si este tema se va a estar tratando también, ¿no? El de Venezuela, porque Rusia también tiene intereses, por supuesto, y China en Venezuela. Gracias, gracias Jesús Cervantes, y también pues fue un gustazo verte por acá. Esperamos ya nada más que ahora venga también el doctor Héctor Javier Sánchez. Eh, pero bueno, Héctor, hay muchos ángulos desde donde estar mirando pues este embate que está teniendo Donald Trump. Nos parece pues que ha escalado con esta última declaración que ha hecho también sobre Venezuela y sobre Nicolás Maduro, pues es un acecho ya y un embate cada vez más serio y peligroso, que no sé también desde tu punto de vista, Héctor, cuáles son las consecuencias que podría haber y las reacciones que podría haber en el continente americano y en Europa también, porque también hay mucha simpatía con el pueblo venezolano, si Donald Trump se atreviera a algo así. Desafortunadamente, yo creo que no muchas. Yo creo que aquí lo principal, ya lo comentaba Jesús, tendríamos que esperar una respuesta de China y de Rusia. Me parece ser que aquí en el caso de América Latina, por ejemplo, uno de los grandes países que tendría que decir algo también es Brasil. Y Lula, recordemos que desafortunadamente, lamentablemente, pues vetó la entrada precisamente de Venezuela a los BRICS. Entonces, eso creo que ya tendría que dejarse de lado. Me parece que Lula tendría que rectificar independientemente de sus filias o fobias que tenga con Maduro, pues tendría que dejar que Venezuela forme parte de los BRICS y por supuesto, pues ahora sí que tener una especie de matrimonio arreglado, si lo pudiéramos llamar así, porque a final de cuentas son los dos países que están en peligro, porque no solo son los recursos petroleros de Venezuela, yo a cada rato digo que Venezuela escribe con P de petróleo, sino también ese posicionamiento geoestratégico que se tiene, ¿no? Y ahora en un contexto donde, bueno, pues ahí está Milei en Argentina, que lo van a rescatar con 40.000 millones de dólares, 20.000 del gobierno estadounidense y 20.000 de la iniciativa privada, obviamente lo que está sucediendo en Colombia, lo que tiene que ver con el Canal de Panamá, lo que tiene que ver con la situación de México, el agravamiento del conflicto que se tiene ahí con la Guyana, en fin, una serie de aspectos que parecería ser que Donald Trump está preparando ahora sí que el asalto final hacia el gobierno de Maduro. Incluso, no sé si ustedes hayan visto una nota del Miami Herald, donde hablan que supuestamente Maduro está ofreciendo su renuncia en poco tiempo para que quede Daisy Rodríguez, que es la vicepresidenta, y que pues ahora sí que ahí seguiría, ¿no? Cosa que ya lo desmintieron tanto en Venezuela como en otras fuentes, pero que si lo agrupamos esto, pues por supuesto con el premio a Corina Machado, ya hablábamos entre 6.000 y 10.000 soldados estadounidenses, depende de dónde lean la fuente, pero también estaríamos hablando de los buques, estaríamos hablando del submarino que se tiene ahí, también estaríamos hablando de toda la infraestructura que se debe tener dentro de Venezuela, las filtraciones que tienen ahí. Lo cierto es que no sé si ustedes recuerdan, yo hace poco estuve en Venezuela y en Venezuela nadie sabía dónde estaba Corina Machado, ¿no? No se le había visto en ningún acto público ni nada. En fin, me parece ser que estaban preparando ahí pues alguna cuestión que tenga que ver con la intervención. Y creo que ahí me parece que Venezuela tendría que ser más proactivo, no solo, digamos, de la dependencia que tiene con Rusia y con China por la gran cantidad de inversiones que se tienen ahí, sino también, por supuesto, pues con el resto de países de América Latina, en donde creo que también tendrían que tejer una fuerte alianza con Brasil, principalmente con México, que a mí me parece ser que en este caso la presidenta, pues no solo tendría que decir que, bueno, nosotros tenemos la no intervención por convicción y por la Constitución, sino también, pues poner las barbas a remojar, porque pues si interviene la CIET, seguramente lo han estado haciendo, ahora nada más hacen la declaración casi casi pública, pero eso no quiere decir que no lo hayan hecho, ¿no? Pero por supuesto que tiene ahí una serie de intervenciones. Recordemos las guarambas que le llaman allá, que es justamente los movimientos supuestamente populares que son armados y que causan pues muerte entre la población. No hay que olvidar, por ejemplo, en 2017 que quemaron vivos en casi casi en la época de Juana de Arco, a varios simpatizantes del movimiento chavista, en este caso de Maduro, y que pues también habría que ver lo que aún dentro de Estados Unidos
estos asesinatos, porque no hay que llamarlos de otra forma, que está haciendo el gobierno de Donald Trump sobre estas embarcaciones venezolanas, en donde no necesariamente va gente de Venezuela solamente. Ahorita, por ejemplo, parece que hay por lo menos 2 personas de Trinidad y Tobago, ya entrevistaron a algunos de los familiares, y en contraposición a lo que decía la primera ministra de ellos, o la presidenta, no sé qué figura tenga, en donde estaba de acuerdo en que Estados Unidos interviniera, inclusive haciendo alusiones hacia que ojalá que los maten a todos. Entonces decía yo, en el caso de Estados Unidos, esto no pasó por el Congreso, es decir, no tiene un sustento legal, no hay una declaración de guerra en contra de Venezuela, entonces es absolutamente ilegal, y peor aún que están en aguas internacionales, y peor aún que están violando pues el derecho internacional, en donde supuestamente también Estados Unidos está suscrito. Y nada más habría que ver las intenciones de Trump, que bueno, pues a mí me parece que recibió ahora sí que el Premio Nobel de la Paz en las manos de Marina Collado, o Marina Corina, perdón, porque al final de cuentas, pues ya era sumamente descarado el asunto, ¿no? Pero además, insisto, fue una forma de que una especie de caballo de Troya, un ariete, para que pues ahí lo tengan. Y nada más termino con esto, esta parte mía, ¿no? Si en Estados Unidos les recomienda a sus soldados que usen en ciudades peligrosas, digamos, pues ahora sí como campos de entrenamiento militar, pues ¿qué podríamos esperar fuera de las fronteras de Estados Unidos, en donde pues ya lo estamos viendo? Y lo que más indigna, además de estos asesinatos, que todavía tengan el descaro, es decir, por la parte de Estados Unidos no hubo bajas. Pues qué bajas van a haber ante misiles y este tipo de cosas, pues por supuesto son asesinatos quirúrgicos, que pues ahí están totalmente asegurados que Estados Unidos pues no tenga pérdida de elementos alguno. Me refiero a seres humanos del ejército de Estados Unidos, que además tendría que ser la Guardia Costera, los que tendrían que estar interviniendo aquí, y no el ejército de Estados Unidos. Es decir, por donde le damos Ernesto, Violeta, Jesús, todas las personas que nos oyen, no hay ningún asidero, no hay nada en donde Trump pueda justificar que por ahí van los ataques a estas embarcaciones, porque insisto, no, de acuerdo a analistas internacionales, no llega ni al 8%, digamos, en dado caso, y esto todavía se pone entre comillas, la droga que podría llegar desde Venezuela hacia Estados Unidos. Muchísimas gracias, querido Héctor, por esta Oye, reflexión. perdón, Violeta, una de las consecuencias que quizá no estamos, no hemos puesto aquí de relieve es que si Estados Unidos llegase a concretar una invasión, un ataque a Venezuela, los países que están alrededor sufrirían un verdadero éxodo. Recordemos que creo que hace como unos 4 o 5 años, hubo un éxodo masivo donde tenían muchísimos problemas en Colombia, justamente por la llegada de los venezolanos. Incluso empezó a haber una especie de conflicto entre ambos países. Imaginémonos que Donald Trump concreta esto, o sea, ya dijo que la CIA va a realizar acciones, ya está realizando lo de los ataques a las embarcaciones. Pensemos en que realmente empieza a haber un verdadero ataque abierto, y además de las posibles intervenciones de estas grandes potencias que son Rusia y China, pues serían las consecuencias para la propia población y los países aledaños, el éxodo. Y además, otra cosa que hemos estado comentando aquí es que Estados Unidos desea el petróleo, ¿verdad? Eso ya lo tenemos muy claro. Lo que no tendríamos muy claro es cómo los precios del petróleo entonces empezarían a moverse, porque así como cuando se ataca a toda la parte del Golfo Pérsico, toda esta zona, y tiene sus consecuencias en los precios del barril de petróleo, barril de petróleo, del crudo, empiezan a fluctuar, también habría una consecuencia en el caso de un posible ataque a Venezuela. Y eso nos afectaría a todos, ¿eh? O sea, más allá de que estemos en contra de esa invasión, de una posible invasión, o un ataque directo con armas ya en Venezuela, también tendríamos consecuencias los que no estamos cerca de Venezuela, pero que también somos países productores de petróleo, como México.
habría un cambio en el precio y eso también afecta en diversos grados. A veces se piensa que cuando sube el precio del petróleo es bueno porque se tienen mayores ingresos, pero en realidad genera una total desestabilización, ¿no? Y bueno, eso tú lo sabes perfectamente, Violeta. Y creo que esos dos puntos los tendríamos que estar también recalcando aquí. Yo nada más quisiera hacer un comentario de estos dos puntos. Perdón, Violeta, perdón, No, antes no, que se no, me vaya la adelante, idea. adelante. Sí, Es la fíjate, mesa yo autónoma no y soy ya tan, sí, Ernesto y yo aquí desayunamos. Salud. sí, yo Ok. no estoy tan seguro del éxodo, porque ahorita muchos venezolanos que no quieren a Maduro, que no querían a Hugo Chávez, están fuera. Recordemos que hay gran cantidad de venezolanos en Colombia, en Ecuador, ya se expandieron varios en Sudamérica, por ejemplo, en Chile también, y no sé si estas personas, cuando ya no vean a Maduro ahí, pues intenten regresar. Obviamente a la gente afín a Maduro o la van a matar porque recordemos el discurso de Corina Machado, que ya tienen localizado, digamos, los puntos en donde pudiera haber fricciones o pudieran originar, ahora sí que, pues, movimientos de resistencia, es decir, los intentarían aniquilar de una manera u otra, es decir, o el encarcelamiento o ahora sí que el abatimiento, ¿no? Como les gusta llamarlo, ¿no? Entonces, no sé, ahí en esta parte qué tanto sería, digamos, los que salen y los que entran y los que llegasen a matar, porque seguramente mucha gente va a morir ahí en Venezuela. Bueno, no en balde se están armando a gran cantidad de población. Yo me pregunto, ¿no? Si este es un gobierno dictatorial y toda serie de cosas, ¿cómo es posible que arme a grandes segmentos de su población? Por supuesto, los segmentos afines. Recordamos que en Venezuela también hay segmentos que no están de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero los que son afines a Maduro, en este caso, me parece que sí están dispuestos a, pues ahora sí que entrarle a los guamazos, armarse y a ver cómo les va ahí en esta parte, ¿no? Entonces, creo que sería una cuestión muy, muy lamentable de cómo pudiéramos ver el otro, ¿no? En el caso del petróleo, o sea, a mí me parece que el que saldría más afectado pudiera ser Rusia. A final de cuentas, Venezuela es el país que más producción bueno, no más producción, que más reservas petrolíferas tiene probadas a nivel mundial, incluso más que Arabia Saudita. Entonces, ahorita Estados Unidos está exportando muchísimo petróleo, creo que están produciendo, me parece que 10 millones de barriles por día. Entonces, es una producción muy grande. ¿Qué les daría esto? Pues el control, justamente lo que hablabas, ¿no? De los precios, que les va a dar la libertad o de soltar el grifo o precisamente de apretarlo. Me parece que a mí lo soltaría porque finalmente una de las cuestiones que tiene Estados Unidos para tratar de manipular o de sujetar a Rusia es justamente que otros países ya no le compren petróleo. Por ejemplo, acabamos de ver las declaraciones con la India, que dijo que pues ya le habían dicho que la India no iba a comprar petróleo, cosa que no fue cierto tampoco, y que pues ahí me parece que puede ser un arma también geopolítica, y ya termino diciendo, en términos de geopolítica, un país menos dentro de la esfera, digamos, que no, de gobiernos que no son afines a Donald Trump, creo que no le quedaría nada mal a este régimen asesino que tenemos aquí como vecino del norte. Sí, Héctor, pero mira, dos cosas. Yo sí creo en que habría un éxodo, aunque bien dices, hay una gran cantidad de venezolanos que están fuera. Se habla de cerca de 8 millones de venezolanos que ya han salido a lo largo de muchos años, ¿no? Pero hay gente que finalmente, aunque ame a su patria, no va a tomar las armas. Y hay gente que cuando ve una hay comida para sus hijos, lo que busca es salir de eso, ¿no? Y a ese es el éxodo al que yo me refiero, por un tema de sobrevivencia. No todos evidentemente van a ir a tratar de salvar a la patria, es una realidad. Sí, muchos, hay un gran patriotismo, sí, muchos han acudido al llamado que ha hecho el propio Maduro de empezar los entrenamientos, que ya lo hemos visto también, pero no es toda la población. Hay muchísimos que indudablemente buscarían refugio, ¿no? Y tratarían de salir. ¿Por qué? Porque se generaría una falta de alimento. Cuando la gente salió, era porque el bloqueo era tan intenso que no había la suficiente alimentación, entonces por eso prefirieron salir.
Es cierto que los venezolanos están en contra de todo esto, incluso ahora que anda en México, que hay muchísimo venezolano, platicando con algunos de ellos de qué opinaban de lo que estaba ocurriendo y que si estaban de acuerdo en que hubiese un rescate, entre comillas, por parte de Donald Trump hacia Venezuela. Todo el mundo decía que no, estaban espantados por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Gente que ya tiene 10, 15 años en la Ciudad de México, que fueron con los que yo estuve platicando, gente de a pie, de la calle, que estaba ahí en el centro histórico. Y por el otro lado, en cuanto a los precios, claro que va a buscar tener decir yo controlo los precios, pero yo no me refería tanto a eso, yo me refiero a las consecuencias justamente de controlar o no controlar los precios, los efectos que tendría para un país productor como México de petróleo, sí le dañaría, sí generaría una desestabilización, algo que no está programado en lo inmediato para la política petrolera de nuestro país. Sí, Tienes toda la oigan, razón. No, sí, brevemente, no, te lo adelante, juro, adelante. sí, Yo quisiera brevemente. agregar algo después, al final, al Bien, final, al final del programa, no se preocupe. bueno, no, no, nada más aquí, que tienes Yo toda la razón, Jesús. el Ahí, próximo viernes yo quisiera también decir algo, sí, sí. no, no, aquí sería muy importante el papel de los países que hacen frontera con Venezuela. Por Claro, ejemplo, sería básicamente la salida con Petro, a ver cómo lo están ahí, pero por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Guyana, ahí les van a poner un tope, ¿no? Mientras esté Noboa, no van a dejar pasar a nadie ahí, y bueno, ahora que están todo el pleito con la Guyana, tampoco van a dejar pasar por ahí, ¿no? Entonces, creo que tienes toda la razón, Jesús. Habría que ver también esa parte, ver cuál va a ser el embudo hacia esta población que va a estar, pues, justamente entre dos fuegos, ¿no? Y va a ser, pues, nada más imaginemos la crisis humanitaria que puede haber ahí, ¿no? Ya, perdón, ya, me callo. No, 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 al contrario, no, muchísimas gracias a ustedes. Ya de repente escuchamos algún silencio y decimos, y entonces entramos y no, no era silencio. Yo sé que hay muchos temas y que hemos acordado una serie de ellos que son muy importantes. Solamente quisiera agregar a esto, este análisis que están haciendo, pues otro elemento que me parece también complejo, delicado, lo que va a ocurrir este fin de semana, el domingo, con Bolivia. Y este domingo, pues hay elecciones en Bolivia y pues está también estos 23 millones de recursos de litio, que es el principal país en América Latina y en el mundo con la mayor riqueza en este recurso. Y por supuesto que pues sabemos que el MAS ya no va en esta segunda vuelta, van dos candidatos, un expresidente, Jorge Tuto Quiroga, y pues él ha declarado que hará una modificación también profunda en términos de la legislación minera y como parte de los cambios estructurales que él va a proponer. Y en ese sentido, si él llegara a ganar, el otro candidato, Rodrigo Paz, que es de centro, más del centro, pero él, Jorge Tuto Quiroga, si él llegara a ganar, pues aquí la preocupación y la respuesta que habrá es qué va a pasar con toda esta riqueza de Bolivia, que hasta el momento pues es del Estado Plurinacional de Bolivia, pero se promete también que se haga una reforma. Y ahí mi duda, ¿no? Y también quisiera pedirles una reflexión, sé que no está, ahí estamos viendo gracias Leo, esta lista de la mayor riqueza en términos de litio que está en Bolivia, estos 23 millones de toneladas que tienen como recurso. Y mi duda aquí es que hay contratos que se han establecido, varios contratos que ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia con China y con Rusia. Y en ese sentido tendremos que ver, ya que no está el MAS, ya que no estará el MAS y estas reformas que se prometen hacer a este sector minero, pues también cómo va a reaccionar China y Rusia ante esta probable respuesta que haya ya en otro sentido de comercializar de otra manera el litio. También es algo que no debemos dejar de ver en este escenario que estamos viendo a nivel también continental. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Hemos dejado en el radar las elecciones de Bolivia el domingo, pero es un territorio que es estratégico para los Estados Unidos en el sentido de esta riqueza y otras riquezas.
Sí, fíjate que qué bueno que tocas ese tema, ya que hacíamos la lista de las 100 cosas, de qué temas vamos a abarcar el día de hoy, sino, y tampoco pusimos el tema de Perú, ¿no? Que me parece que es muy importante que en algún momento lo toquemos. Hace unas semanas, cuando estuvo la parte más álgida del pleito entre Evo Morales y Lucho, ¿no? El presidente, uno de los moneros mexicanos, no me acuerdo cuál, dijo, ¿quién perdió, no? ¿Qué perdió? Algo así, y le contestó el litio, ¿no? ¿Qué perdió Bolivia? Pues el litio, ¿no? Porque al final de cuentas en esta disputa que hubo entre estos dos personajes, pues Bolivia quedó muy dañado y por supuesto la derecha pues frotándose las manos de ese pleito que se daba entre estos dos líderes sociales, ¿no? Sobre todo el de Evo Morales, que ya sabemos que han ido tras él, pues ahora sí que como se pueda, ¿no? Es muy importante eso que comentas, Violeta, porque de alguna forma, y creo que ahí lo pudiéramos amarrar con la plática que tuvieron Donald Trump y precisamente Putin, que duró más de 2 horas y media, que no nos hemos enterado, creo que ni nos vamos a enterar, pero que seguramente estuvieron estos temas, ¿no? No creo que 2 horas y media hayan estado hablando de Ucrania, cuando ya las cosas están muy claras ahí, y cuando además, bueno, pues en esta multipolaridad que estamos viviendo, y en este reparto, prácticamente, pues a ver si en algún momento al resto de los países nos van a decir, bueno, ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá o con tu papá? En este caso, ¿te vas con Rusia, a la esfera rusa, o te vas a la esfera de Estados Unidos, ¿no? Me refiero a la esfera rusa-China, ¿no? Y justamente China me parece que ahí tienen las de ganar, y creo que ahí va a ser muy importante todo lo que acabas de comentar, porque al final de cuentas, China ahora sí que le acaba de torcer el brazo a Estados Unidos, le acaba de torcer el brazo a Trump, porque precisamente desde 2015 está vendiendo los dólares que tiene y está comprando y comprando y comprando oro, y me parece ser que ahora uno de los indicadores que tenemos es que ya varias negociaciones que se tienen desde aquel lado del mundo, pues ya son en yuanes, por ejemplo, ¿no? Ya no son en dólares. Entonces, si China, dependiendo de lo que ahora sí que de la estructura, de la profundidad que tenga en negociaciones, creo que Estados Unidos va a verse muy limitado en términos de intervencionismo y también en términos, por un lado, pues a nivel diplomático, de no entrometerse en Bolivia, pero por debajo del agua me parece que va a ser todo hasta lo imposible por jalar a Bolivia hacia su esfera, que quiere decir a sus intereses. Imaginémonos ya con Venezuela controlado, ya con Ecuador controlado, con un Colombia más o menos desestabilizado, con un Perú también desestabilizado, con una Argentina que la acaban de comprar prácticamente, yo me imaginaba ahí jugando turista o el Monopoly este que hacemos, pues yo doy tanto, porque ya lo tienen. Entonces me parece ser que Estados Unidos está endureciendo todo lo que tiene que ver en su área de influencia de América Latina, porque creo que Donald Trump se está dando cuenta que aunque no le guste, China le está ganando la partida en términos comerciales, y eso quiere decir que cada vez su área de influencia pues, va a ser mucho más limitada, y eso nos pone en más riesgo a Bolivia, bueno, a Venezuela ya lo estamos viendo, a México por supuesto que sí, y a todos los países de este lado, porque Estados Unidos va a acentuar su intervencionismo, y eso es lo que nos podemos esperar. Y por supuesto, si en Venezuela van a controlar el petróleo, pues seguramente en Bolivia van a tratar de controlar el litio. No sé qué opinan ustedes. Sí, Pues vamos a ver también cómo se ve, por quién se va a decantar la población de todo este movimiento que tuvo Evo Morales, ¿no? Por cuál Ujú. de los dos candidatos que bien recordó ahorita Violeta, se van vaya, es la segunda vuelta, ¿no? Entonces van a poder definir ellos con quién se van a ir, y a partir de ahí también estará el nivel de intervención o de manipulación por parte de Estados Unidos para querer apropiarse de ese litio, y de ahí creo que vendrá, se desencadenará todo lo que puede intervenir o no China con este tema del litio, ¿no? Y que a final de cuentas también nos va a afectar a nosotros, porque tenemos también nuestro tema del litio aquí en México, ¿no? Sí. Bueno, China está metido hasta la médula ahí, ¿eh? No sé qué opinan ustedes, ¿eh? Pero la verdad es que tiene, bueno, en varios de estos países está súper fuerte sus inversiones, y creo que ya le puede parar un poquito a Trump para que le baje 2 rayitas, ¿no? Pero insisto, dada el contexto internacional de Trump en este caso, o el trumpismo, le va a meter muy duro a esta parte, ¿no? Una parte también que nos pudiera beneficiar de alguna manera, y eso entre comillas, también son los pleitos internos que tiene Estados Unidos, ¿no?
pero bueno, a veces ni con demócratas ni con republicanos nos va bien, entonces pues no habría mucho que festejar en ese sentido, ¿no? No sé si le da a usted ternura o no escuchar a Héctor Javier y a Jesús cuando van hablando de los temas. Fíjese nada más el listado que le habían dado a Violeta de los temas que quieren abordar. Las No seas inundaciones y el así, cambio climático. Ernesto, no seas así. Las inundaciones y el cambio climático, la CIA en Venezuela, aumento del IEPS en refrescos, Trump condiciona ayuda a Milei, aumento a precios de zonas arqueológicas, el posible envío de misiles de Estados Unidos a Ucrania, resultado de la llamada entre Trump y Putin, ¿no? Y Bueno, es que ustedes apenas preguntan, nosotros proponemos, llevan, Apenas ¿verdad, Héctor? el resumen del noticiero, llevan ¿no? tema y El medio, momentum. llevan tema y medio. Es una maravilla, créanos que es una maravilla tener a Héctor Javier y a Jesús, porque pues así, nada más uno le da play y ¡prrrt! Se van y a ver quién los para, Violeta, ¿no? Pero si te fijas, Ernesto, todos se van concatenando, ¿no? O Ah, sea, sí, tenemos sí, una, sí. una estructura, Héctor y yo, donde los vamos concatenando todos y van saliendo de poco en poquito y ya casi abordamos toda Es muy Sudamérica, ¿no? Y integral las la visión, ¿verdad, consecuencias. Jesús? Así es, Y muy integral. hasta el tema 3 ya el último tema, perdón, la llamada entre Trump y Putin ya se abordó, entonces ya prácticamente ya fuimos desahogando todos. No, es una maravilla realmente escucharles y verles. Y hay, pues, todos estos temas, tal vez el que no se conecta mucho en esa parte es el aumento de las IEPS en refrescos. Y hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahí teníamos al de la Coca-Cola hablando de las que, bueno, pues que no, que ya no van a hacer promoción, solo de las bebidas light o las bebidas cero porque dice el empresario, el gerente de la Coca-Cola, Gerente, dicen, esas afectan poquito, esas no afectan tanto, y ahí en la mañanera diciéndonos todas esas cosas sin anestesia y sin nada, mi querido Héctor Javier, ¿qué decía al respecto? No, le toca a Jesús, Si Ah, quieres le bueno, toca a pasarle así Jesús. la palabra a Jesús, rapidito, a sí, ver, sí. rapidito. A mí me dio mucha pena, la verdad, me dio muchísima pena ver ayer en la comisión, cuando se estaba discutiendo el IEPS en comisiones para luego subirlo al pleno, la presencia del doctor Kersenovich, eh, el de la Coca-Cola, estaba ahí, y cómo los diputados estaban diciendo que entonces le disminuirían el IEPS a todas estas, las bebidas, estas, las cero y todas estas, y le disminuirían, Coca-Cola se comprometía a disminuirle un 30% de los efectos del azúcar, o sea, bajarle. A mí me dio mucha pena porque Kersenovich no hablaba y parecía que estuviese dominando ahí Coca-Cola y estaba doblando a los diputados o dobló a la presidenta, ¿sí? Porque yo no vi discusión, la verdad, yo no vi una discusión, vi nada más el anuncio que estaban haciendo de cómo iban a disminuir y nada más para que el especialista que es el doctor Héctor, ¿no? Nos hable de esas consecuencias. Lo que yo he escuchado, lo que yo he leído o lo que me he alcanzado a informar, que son justamente este tipo, las cero, las que dicen que no tienen azúcar, son las que tienen una mayor cantidad de efectos negativos en la población, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de disminuir si le ponemos más o menos azúcar. O sea, tú estás dañando a la población y estás generando una o estás contribuyendo a que se genere, a que aumente la diabetes, a que aumenten una serie de enfermedades entre los niños que tienen una adicción al azúcar, ¿sí? Se hablaba también ya en el pleno, habló la oposición de que era un tema meramente recaudatorio. Y al final, la verdad es que sí pareció que más que interesarles el tema de salud, era un tema recaudatorio, porque la posición de Sí, sí. a nuestra población, entonces de ahí no me muevo. Y al final fue una concesión.
Como lo mismo ha ocurrido y ya lo hemos señalado con las cigarreras, con los casineros, la gente del empresariado que se dedica al manejo de casinos, de cómo al final disminuyen las cuotas que les van a poner bajo el pretexto de que entonces ahora el crimen organizado va a celebrar sus casinos de manera clandestina. Eso no los deja de haber. Las enfermedades producto del azúcar no las deja de haber, ¿no? Y aunque digan, bueno, vamos a hacer un fondo, como las cigarreras, que siempre hacen un fondo para tratar las enfermedades pulmonares, o sea, el consumo no disminuye. Tiene que haber una política de salud, ¿no? Pero también una coerción económica que le afecte a los propios empresarios, creo yo. Y bueno, Héctor, te dejo la palabra porque ese es tu tema. Sí, fíjate que es un tema súper apasionante que me parece ser que el gobierno mexicano no lo ha sabido manejar, lo digo con mucho respeto, pero yo creo que además de todo esto, que ahorita vamos a entrar un poco en los detalles, ¿dónde está la solución de los problemas del acceso al agua potable en la población mexicana? Ernesto viaja mucho a comunidades, Violeta, bueno, supongo que sí, tú también, Jesús. Cuando llegamos a comunidades alejadas, ¿quién se atreve a tomar agua de ahí, no? ¿Quién se atreve a tomar agua de ahí? Bueno, aquí mismo en San Cristóbal, ¿no? Por ejemplo, la parte de San Cristóbal de las Casas, un estudio que hicimos de la calidad bacteriológica, ojo, no estoy hablando de la calidad físico-química, de la calidad bacteriológica del agua, que se supone que tiene que tener hasta 2 unidades de formadores de colonias de coliformes. Bueno, hay 500, 800, 1000, por medio era más de 500. Vaya, en las cajas de Petri que se utilizan para este tipo de cosas, ni siquiera podías ver la cuadrícula en algunas de ellas, ¿no? Entonces, a mí me parece ser que lo están tratando de abordar solo desde el punto de vista o económico, eso nos dicen, o bien de presión contra ciertos grupos o una lucha entre poderes. No sé si el grupo de Ricardo Monreal versus otro, lo desconozco, pero sí me extraña mucho que solo se ataque a la Coca-Cola, bueno, estos refrescos, que no digo que esté mal, ¿eh? Por supuesto que lo aplaudo y estoy con ellos, pero ¿dónde está la solución? Sale, la gente ya no va a tomar Coca-Cola y entonces ¿qué va a tomar? ¿Bacterias? ¿Va a tomar pues, agua contaminada por minerales, sobre todo en zonas mineras? ¿Qué es lo que vamos a tomar ahí, no? Entonces creo que aquí nada más estamos viendo una parte de la moneda y que el gobierno mexicano también tendría que entrarle a la otra, ¿no? Tenemos muchos problemas de abasto de agua potable, donde no está contaminada, insisto, por cuestiones biológicas, está contaminada por metales pesados, en fin, un montón de residuos que se usan en la agricultura, que se usan en la minería, en fin. Entonces, sí hay que controlar la Coca-Cola y me parece ser que no es solo un problema de azúcar, tú ya lo mencionaste, Jesús, pero ¿qué tal, por ejemplo, los edulcorantes, no? ¿Qué tal, por ejemplo, pues los acidulantes que también tienen, en donde tienen muchos efectos? Y aquí es donde nadie oigo que pues le entre, ¿no? Por ejemplo, los edulcorantes me parece ser que son sumamente importantes también como para estarle viendo no solo lo que tiene que ver con la cantidad calórica vacía que tienen todos los refrescos, no solo la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, se han descrito los cambios a la microbiota y al metabolismo. Eso me refiero a alteraciones intestinales que también predisponen a la diabetes y a la obesidad. También tienen, obviamente, pues, problemas en cómo las personas pueden, pues, ahora sí que metabolizar las grasas, es decir, los lípidos, en fin, un montón de problemas gastrointestinales y también relacionados problemas con el sistema cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, aumento de presión arterial, la función de las plaquetas, en fin, una serie de cosas que pues no nada más nos vamos así como, pues esto tiene diabetes, etcétera. Hay que recordar que mucha gente se va con la finta y se va con los productos light, no solo Coca-Cola, sino pues yogur light, leche light, etcétera, y nada más la invitación aquí a que le escarben ahí en el Google y vean todos los problemas que uno está ingiriendo cuando se toma uno productos light, que a veces uno no sabe si ya finalmente sale peor el remedio que la enfermedad y a veces hasta uno podría decir, bueno, pues mejor sigue consumiendo tu coca con muchos azúcares, consúmelo lo menos que pueda y trata de no consumir sustancias que tengan edulcorantes y este tipo de cosas, que es lo que le pone en mayor medida a los productos light porque pueden ser igual o peor de nocivos. Entonces, creo que por ahí educación para la salud, por supuesto, pero también acceso a agua potable, porque si no, pues vamos a ser un país consumidor de agua ciel, de agua Bonafont,
y pues vamos a seguir produciendo plásticos a diestra y siniestra, porque si no, pues ¿qué vamos a tomar? ¿No? Sale, ya no tomo coca, pues ahora me compro mi agüita y recordemos la gran cantidad de plásticos que estamos generando con este tipo de cosas, que también recordemos que el desprendimiento de microplásticos en este tipo de botellas es muy grande y que eso que algunas personas dicen, bueno, yo por eso consumo botellas de vidrio, pues no, ¿eh? A lo mejor los de vidrio no nos causan daños a la salud, pero daños al ambiente lo causan igual o en mayor medida por las temperaturas y por todas las sustancias que se desprenden justamente cuando uno procesa el vidrio que estamos reciclando. Ujú. No, y sabes que el tema es que no se está viendo, creo yo, desde el gobierno federal de manera integral. Eh, Tenemos una ley del agua que hoy están discutiendo y no forma parte de todo este engranaje que tú estás hablando, ¿no? O sea, pareciera que la ley del agua que se está promoviendo tiene un tinte económico más que nada, o por lo menos eso es hasta lo que yo he leído y la verdad es que sí me genera muchísimo malestar cómo la están manejando. Y luego tenemos la parte del IEPS, ¿no? Y no están viendo qué cantidad de agua están utilizando las empresas y qué tipo de agua. Por ejemplo, yo hasta lo que he escuchado o he visto es que, por ejemplo, ahorita mencionaste el agua embotellada. El agua Ciel, que es de la Coca-Cola, tiene que ver con el agua que se desperdicia en el proceso de la elaboración del refresco, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de agua nos están vendiendo, ¿no? Y que muchas veces estamos consumiendo porque el agua corriente viene contaminada. Anoche mismo yo estaba aquí lavando los trastes de mi casa, ¿no? Y el agua no era clara, no era cristalina, el agua estaba sucia, ¿no? Y es agua que se supone que es para el consumo humano, de que es agua para que tú laves, ¿no? Y no tengan los trastes con los que tú comes, no tengan bacterias, y en realidad es agua que está llegando sucia, ¿no? Entonces creo que no lo está viendo de manera integral el gobierno ahorita que se está discutiendo la ley del agua y el IEPS. Es que son dos cosas que Sí, sí. están interrelacionadas. Sí, fíjate, es curioso, ¿no? Aquí en San Cristóbal hubo un movimiento en contra de la Coca-Cola. Aquí hay una planta de la Coca-Cola muy grande que se dice que más o menos consume 1 millón de litros cúbicos por día, ¿no? Estamos hablando de grandes cantidades, porque en varias colonias de aquí de San Cristóbal no, pues no les llega el agua, ¿no? Recordemos que es una ciudad que está a 2.200 metros, que pues es difícil tenerla, ¿no? Y que además ya los humedales que tenían, pues ya han hecho un montón de construcciones, entonces ya no hay las suficientes zonas de recarga de agua aquí en la ciudad. Bueno, hay grandes movimientos en contra de la Coca-Cola, lo cual lo veo muy bien, lo veo muy bien, pero lo que no veo es primero, pues, ¿qué están haciendo, por ejemplo, para todo el agua que se desperdicia en las tuberías? Que según los expertos que he consultado, bueno, por cada litro que consume la Coca-Cola se desperdician alrededor de 50, 70 litros en las tuberías. Es decir, es agua que nunca la vas a volver a ver, bueno, o la vas a ver mucho después, porque después hay que entubarla, todo este tipo de cosas. Y lo otro que estamos hablando, ¿no? El control bacteriológico que tiene el agua es prácticamente artesanal, ¿no? Dependemos de que al tipo del SAPAM, que aquí se llama aquí, que es Sistema de Agua Potable Municipal, pues no se le olvide echarle cloro a determinada hora y en determinado día al agua, a los manantiales, porque entonces o podemos tener exceso de cloro o no podemos tener el cloro con pues ahora sí, como el agua en algún manantial está en la superficie, ya sabemos que en un agua, mientras más en la superficie esté, más riesgos tiene de contaminación, entonces pues no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Entonces por eso creo que esto tendría que hacerse de manera integral, si lo ven por un punto de vista económico, pero no tendría que quedarse ahí, tendría que verlo más en un punto de vista económico, pues de salud de la población, o inclusive sí económico, ¿no? Porque sale más caro atender todos los efectos gastrointestinales y, bueno, de azúcar, de cardiopatías, etcétera, de lo que estamos teniendo ahorita en términos pues, de la falta de acceso a la calidad de agua potable, que no necesariamente el agua entubada nos llega potable, como ya lo acabas tú de mencionar, que te pasó ayer, ¿no? Y eso cuando lo ves, ¿eh? Pero cuando Sí, no lo vemos, que sí viene clara,
habría que ver con cuántos bichos estamos ahí consumiendo, ¿no? Así es. Estamos dando la palabra, ven cómo Le no toca. aprovechan, nos callamos y no Sí, aprovechan. ajá, nos quedamos así como que, ¿y? Sí, órale, órale, ¿no? Sí, sí, no, muchísimas gracias. Es que dijimos, va a entrar otro de los comentarios. Oye, Violeta, nos dieron menos de un minuto, fíjate, ya son las 11, así que, Sí, sí, sí. Sí, wow, pues todavía tenemos unos minutitos, les pedimos 10 minutitos más a las compañeras con las que vamos a entrar y compañero. Si están de acuerdo, podemos también a tejer, ¿no? A esto que están planteando ustedes, otro de los temas que estaban proponiendo en estos 100 temas, que es el aumento a los precios a las zonas arqueológicas y que eso tiene que ver también con esta modificación a la Ley Federal de Derechos, Jesús, a que tú estabas también ahí revisando y analizando de una manera muy interesante. Mira, lo que pasa es que eh, no es que yo esté en contra de que se cobren las zonas arqueológicas. Qué bien que se cobre, pero a los extranjeros, a los mexicanos creo que no se les debiera de cobrar. O sea, si vienen los extranjeros a admirar y aunque muchas veces vienen a saquear algunos, ¿no? O a dañar, bueno, por lo menos que se les cobre. Creo que eso está muy bien porque el gobierno necesita muchísimos recursos ahorita, sobre todo con lo que acaba de pasar con este fenómeno climatológico que estamos viviendo y donde, por cierto, necesitan grandes cantidades de agua potable porque van a venir las enfermedades, ¿no? En toda esta zona, que es la segunda parte después de que ocurre un hecho climático tan desastroso como el que vivimos, el que vivieron los compañeros de Poza Rica, pero en el caso de las zonas arqueológicas, creo que no se les debería de estar cobrando a la población mexicana para que admire lo que y aprenda, sobre todo aprendamos y respetemos y entendamos de dónde venimos. Creo que eso está mal y ahí sí, otra vez, yo sí regreso. Parece que es una ley de ingresos totalmente recaudatoria en algunos puntos, porque la ley de derechos, ¿sí? Es todo lo que la propia palabra lo dice, ¿no? Es el derecho que es el derecho que tiene el gobierno para cobrar por algo que el país tiene. Está bien que se cobre en los cruceros, en las zonas arqueológicas, pero no en los mexicanos. Y sí hay una gran cantidad de recursos que se van a poder estar ingresando. Se hablaba de 16,000 millones de pesos, lo cual me parece muy bien que se busquen nuevos recursos, pero no a la población oriunda, ¿no? No a los mexicanos, es con lo que yo estoy totalmente en contra. Y además es el pretexto perfecto para que la oposición hable de no que la izquierda, no que la promoción de la cultura, no que la izquierda está a favor de los más pobres y ahora a los más pobres les vas a cobrar. O sea, se está haciendo una se presentó una ley de ingresos, creo que con todas las ventanas abiertas para que ahí pueda entrar también la oposición y pueda destruir al gobierno. Y no es que esté defendiendo al gobierno de que no se le tiene que cuestionar, pero entonces no salgas luego con que la derecha es la que está en contra de lo que hace el gobierno de la 4T. Sí. Y Violeta, supuestamente iban, aprovecha. perdón, adelante. No, te toca, Ernesto, te toca, adelante. Sí, no, Bueno, es que además supuestamente había una política de no aumento de impuestos hacia la población, ¿no? Y ayer estuve leyendo en varios diarios de México que pues, parece que van a aumentar un montón los servicios, ¿no? En algunos trámites que no se cobraban, ya se van a empezar a cobrar. Y además, lo que por estás mencionando, ejemplo, que el aumento es Pasaporte, por más del ejemplo, 100%, ¿no? así es, por ejemplo, el pasaporte, por ejemplo, las cartas de salida de los niños De los cuando niños, son sí, menores de sí, sí, edad y viajan a otro país, ¿no? O sea, hay sí, muchos en todos los derechos, hay que leer bien con cuidado todo lo que se va a incrementar. En la parte de los JEPs, bueno, está bien, el aumento al cigarro, todo lo que ya estábamos viendo ahorita las Coca-Colas y todo esto que le van a cobrar, pero en lo que tiene que ver con los trámites,
sí hay un incremento verdaderamente elevado, ¿no? Y en todo eso, con todos esos es con lo que pretenden obtener poco más de 16,000 millones de pesos, ¿no? Y eso sí le afecta directamente a la población. Sí, sí, sí. Sobre todo en una política donde nos habían estado diciendo que no iban a hacer aumentos ahora sí que, de impuestos, ¿no? Ni crear nuevos impuestos. Es una forma, me parece a mí, que pues un poco disfrazada, ¿no? De sí crearlos, decir, bueno, no te he aumentado nada, nada más aquí estamos cobrando los servicios, en fin. Creo que esa Sí, fue una medida no muy bien pensada y que quizás hubiera sido bueno buscar otras alternativas para buscar más recursos para México, porque pues sí, me parece que con tantos programas sociales que se tienen, necesariamente pues cuando jalas la cobija para un lado, pues sí, descubres otra, ¿no? Pero no creo que abriendo otro parche, pues solamente cabes otro hoyo, ¿no? O sea, tapas un hoyo, pero abres otros que me parece ser que no son muy adecuados, sobre todo, insisto, la situación de México de la población no está muy, digamos, pues así como para que estamos gastando dinero en la cultura, tú lo mencionas, ¿no? Y peor, insisto, el aumento que yo leí era desmesurado. Desmiéntanme, por favor, creo que son más del 100%, ¿no? En este tipo de centros, ¿no? claro, hay otros aumentos que son, creo que son totalmente válidos, como ponerle a las plataformas digitales, ¿no? Que tienes un impuesto que los grupos de oposición han salido con el escándalo de que es una ley espía también, Sí. que porque van a tener tus datos y no es así, hay que Y aclararlo. que van a poder ver, o así que espiarte lo que inclusive ves en el Netflix, ¿no? Y lo cual no es así porque a quien se está vigilando es a la propia plataforma digital, o sea, la empresa que vende algún producto vía plataforma digital, ¿no? Y también se le va a aumentar, perdón, se le van a poner impuestos a quienes producen cierto tipo de contenido violento, ¿no? O sea, esto está bien. Lo de los casinos también está bien. Lo que está mal son los derechos que vas a tener que pagar por trámites burocráticos y lo de los cruceros y lo de las zonas arqueológicas. Creo que en esa parte sí se volaron la barda porque se les va a cobrar a los mexicanos. Oigan, y sé que tenemos que cerrar, pero lo que sigue siendo una pena lamentable en la ley de derechos es mantener esta cuota a los mineros de 9.9 pesos con 70 centavos por hectárea al semestre. Sigue siendo una situación realmente lamentable que ahí, por ejemplo, no se aumente de una manera importante, o no se haga ningún movimiento de aumento pues a estos derechos que paga la industria minera en este país. El primer y segundo año de vigencia son 9 pesos con 70 centavos por hectárea y después del 10.º año son 212 pesos con 36 centavos. Eso sigue siendo realmente una brutalidad. Pero bueno, es algo a lo que Sí, regresaremos y ahí no se sí, toca nada. sí, yo creo que hay que analizar con más calma, Violeta, Ernesto, Héctor, todo lo que es el Código Fiscal, la ley de derechos y todo la ley de ingresos, ¿no? De cómo va a quedar finalmente, porque bueno, todavía falta que pasen al Senado, y luego si hacen algún cambio, se regresen nuevamente a Cámara. Todavía faltan algunas sesiones para que esto concluya y bueno, ahí también va en todo este paquetote, pues la ley de amparo, ¿no? Que ya fue publicada y también cómo afecta en algunas áreas, que si es retroactivo, que si no es retroactivo, ya salió ayer Saldívar a decir que no era así, que no es retroactivo, que los procesos que van en curso no se les va a aplicar la nueva ley, pero creo que todavía hay muchísima confusión en todo lo que es el paquete económico y la última que fue la ley de amparo. Y habría que analizarlo con más calma, con más tiempo, porque creo que no nos va a alcanzar ahorita. No. Y habría que poner, y así ya muy rápido con esto yo cierro, habría que proponer nuevamente una reforma fiscal. Si mal no recuerdo, en México debe haber 24,000 millonarios, que son los que tienen más de 1,000 millones de dólares, cada uno de ellos, y que actualmente solo uno es el que ha sido afectado, ¿no? O es el que están afectando, que es precisamente Ricardo Salinas Pliego. Que por cierto, ahora que hablas de minería, Violeta, pues ¿dónde está el pago de los daños que hizo allá en Sonora, ¿no?
pues hasta ahorita que sepamos, muy poquito es lo que ha dado, no ha cumplido lo que se había comprometido a dar y ahí está. ¿Por qué ¿De no? qué? ¿De la Ahora REA? sí que, sí, sí, Germán Larrea, sí, sí, con su Grupo México, ahí está totalmente, pues no lo tocan, ¿no? Ahora sí que ni lo ven ni lo oyen, ¿no? Solamente Banamex que lo batearon, ¿no? Pero pues fuera de eso, no lo han tocado para nada, ¿no? Entonces creo que él y otros 1,000 millonarios que tenemos aquí en el país, a lo mejor ya no digan que le hagan una reforma fiscal, pero creo que el gobierno tendría que ponerse más en contacto con ellos para que por lo menos pues repartan algo de su fortuna, ¿no? No creo que alguien que tenga, no sé, por ejemplo, el mismo Slim, ¿no? Que tiene 70,000 millones de dólares, o que tenga 68,000 millones de dólares, creo que no le va a afectar en nada. Y si sumamos lo que pudieran aportar estas personas o estos grupos que tienen dinero, pero para aventar para arriba, ahora sí que para aventar para arriba, pues creo que podrían ser más solidarios y no solamente estarse lavando la cara con pues, supuestas fundaciones. El otro día estaba yo analizando precisamente, sí, Grupo México, donde pues están abriendo una escuela de fútbol allá en Hidalgo, en Zacatecas y en Chihuahua, y van a invertir 3 millones de pesos y son tan magnánimos que de todos los equipos que participen ahí, van a elegir a dos jugadores para llevarlos a un centro de alto rendimiento. Dices, uy, Qué te vayas bien. a quedar pobre, ¿eh? Sí, ¿No? sí, sí. Pues Héctor, Jesús, queridos, les agradecemos muchísimo que hayan participado este viernes en esta mesa autónoma. En verdad, fuerte abrazo. Prácticamente abordamos todos los temas y más, ¿no? Al infinito y más allá de los temas. Y gracias, gracias por estar aquí y por compartirnos su conocimiento y su inteligencia infinita que tienen. Fuerte abrazo y nos encontramos el próximo viernes. Gracias por no dejarnos Muy hablar. bien. Sí, se les agradecemos Igual, y un mucho. gusto haberte visto y haberte abrazado, Ernesto y Esto, Violeta. Pedimos descanso, hombre. Se habíamos gracias. quedado No, bien sí, ya cansados. nos queda claro, nos queda claro. No, gracias por el descanso, no, por no dejarnos hablar todo el programa. No, sí, muchas Yo ya felicidades. después fui por mi otro desayuno, ¿no? Entonces, Y No, sí, me mira, voy a quedar con un les refresco, ¿eh? cuidamos su Claro, salud, les sí, cuidamos su salud psicoemocional. gracias, gracias. muchas Héctor Un gracias. Soto, Abrazote. abrazo. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.